Hermanos, nuestra celebración eucarística de este domingo 28 durante el año debe ser de un momento fuerte de encuentro con el Señor y con nuestros hermanos, que debe estimularnos a tener una experiencia cristiana tal como nos propone Jesús y revisar profundamente el papel de la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Nos ponemos de pie y comenzamos la celebración. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz que tu amor una plegaria, o un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio por amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Ponemos ante Dios nuestra fragilidad y nos reconocemos pecadores. Perdón por aquel mendigo, por aquellas lágrimas que hice brillar. Perdón por aquellos ojos que al buscar los míos no quise mirar. Perdón por aquellos ojos que al buscar los míos no quise mirar. Señor, porque soy así, estoy como ciego y no sé comprender. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a todos los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos
gracia siempre nos preceda y acompañe y nos ayude en la práctica constante de las buenas obras. Por Jesucristo, nuestro Señor. Comienza la liturgia de la palabra. Este libro sapiensal nos dice que el sabio no es el que ostenta títulos y merecimientos, sino aquel que capta la verdad de las cosas y descubre en ellas una gran riqueza espiritual. Lectura del libro de la sabiduría. Oré y me fue dada la prudencia. Supliqué y descendió sobre mí el espíritu de la sabiduría. Le preferí a los cetros y a los tronos, y tuve por nada las riquezas en comparación con ella. No la igualé a la piedra más preciosa, porque todo el oro comparado con ella es un poco de harina, y la plata a su lado será considerada como barro. La amé más que a la salud y a la hermosura, y la que quise más que a la luz del día, porque su resplandor no tiene ocaso. Junto con ella me dieron todos los bienes, y ella tenía en sus manos una riqueza incalculable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, sácianos con tu amor. Señor, sácianos con tu amor. Enséñanos a calcular nuestros años para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus servidores. Señor, sácianos con tu amor. Sácianos enseguida con tu amor, y cantaremos felices toda nuestra vida. Alégranos por los días en que nos afligiste, por los años en que soportamos la desgracia. Señor, sácianos con tu amor. Que tu obra se manifieste a tus servidores y que tu esplendor esté sobre sus hijos. Que descienda hasta nosotros la bondad del Señor. Que el Señor nuestro Dios haga prosperar la obra de nuestras manos. Señor, sácianos con tu amor. En el corazón de los primeros cristianos surgió esta vibrante proclamación de la fuerza y actualidad de la palabra del Señor. Palabra que se realiza porque es lo que Dios quiere hacer. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio, Jesús nos invita a prescindir de nuestras seguridades materiales para lanzarnos a una aventura fascinante. Hallará a Jesús y la vida nueva. Nos ponemos de pie. Virgen María, Madre
El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Jesús se puso en camino. Un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie. Honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi niñez. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció. Se fue apenado porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más. Se preguntaban unos a otros: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todo para Él es posible. Pedro le dijo: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos, por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Queridos hermanos, esta misa aquí en nuestra capilla de Nuestra Señora de las Gracias, hacemos presente junto con todas las intenciones a Leonardo Gregorio Chiclana en el primer aniversario de su fallecimiento. Querida comunidad, queridos hermanos, el Evangelio de hoy es conocido como la del joven rico. No solo está en el Evangelio de Marcos, sino también en otros pasajes.
Jesús decide continuar su camino, se pone en marcha y de pronto un hombre corrió hacia él y se arrodilló ante él. El corredor en cuestión, además de tener la belleza de su juventud, también tenía el poder de su dinero. Era un joven rico. Y además de ser un joven rico, era un hombre bueno. Por lo que acabamos de escuchar. Cuando el Señor le señala que debe cumplir los mandamientos a la pregunta que le había hecho este hombre, y le recuerda los mandamientos, y entre ellos le advierte: no perjudicarás a nadie. Y el muchacho le contesta: todo eso lo hice desde mi niñez. Y Jesús lo mira con cariño, dice que lo mira con amor, porque ve la bondad de esa persona. Pero acabamos de escuchar en el Evangelio que en realidad el dinero lo ha empobrecido a él. Y por eso, en lugar de concluir con alegría el Evangelio de hoy, de alguien así que lo tiene todo prácticamente, termina en la tristeza del que se retira. Dice el Evangelio de hoy: y se fue apenado porque tenía muchos bienes. Por eso digo, su riqueza lo había empobrecido. La preocupación de él, ¿por qué viene corriendo? Porque se da cuenta que Jesús representa una esperanza para concluir con las expectativas que él no acaba de ver cuál es la concreta, la cierta, la legítima. La pregunta es: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Quiere la vida eterna, porque en cuanto a la vida terrenal tiene de todo. Tiene poder, tiene dinero, tiene juventud, vitalidad. De la tierra no necesita prácticamente nada, pero como es alguien que la fe la tiene bien adentro, él quiere saber qué hacer para lograr la vida eterna. Fíjense, la pregunta del muchacho es una pregunta profunda, fecunda, una pregunta que hoy nadie se hace prácticamente. ¿Qué debo hacer para lograr la vida eterna? Y una pregunta que hoy prácticamente no se hace, porque en realidad la gente está más preocupada por la terrenal que por la eterna. Y yo pienso que es legítima la preocupación de lo terrenal, de lo temporal, porque en definitiva no es solo una ambición la que puede llevarnos a esa pregunta, sino también el interés legítimo y válido para que no solo nosotros, sino nuestros hijos vivan con dignidad, vivan bien. Por eso, cuando digo esta pregunta, ¿es legítima o no? Totalmente legítima la que hace este caballero. ¿Qué debo hacer para lograr la vida eterna? Vuelvo a insistir, hoy más bien está de moda, y como consejo inclusive,
pero con un consejo que uno tiene que reflexionar, de lo contrario va a la equivocación. Hoy en boga está decir, viví el momento presente. ¿Está bien? Vivir el momento presente. El tema es cómo lo vivo. El consejo también es saludable. Poner los pies sobre la tierra. Viví el momento presente. Pero ¿qué vivir? Ese es el tema. No se trata solo de vivir el momento presente y desentenderse de lo que viene. Se trata justamente de vivir el momento presente sabiendo elegir lo que uno vive para marchar hacia lo cierto. Ahí el Señor le dice a este muchacho que comience a cumplir los mandamientos. Y cuando el joven le dice que eso lo viene cumpliendo, te falta una cosa. Y justamente lo que le faltaba es lo que el joven no estaba decidido a realizar. Le dice en concreto, ve, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. No le dice Jesús, ve, vende todo lo que tienes y después que Dios te ampare. No le dice eso. El Señor le dice qué es lo que debe hacer, pero no es solo vender todo lo que tiene, sino seguirlo. No lo desampara. Le dice que el sentido de su vida y de sus propósitos está en seguirlo a Él. Mientras que sus apóstoles sí lo habían hecho, y Pedro es el primero en recordarlo, cuando no comprenden eso de que los ricos no pueden entrar, o es que es muy difícil que un rico entre en el reino de Dios, se sorprenden los apóstoles. Pero cuando van entendiendo lo que Jesús le dice al muchacho, Pedro les recuerda a Cristo. Tú sabes que nosotros los hemos dejado todo y te hemos seguido. Es cierto, Pedro dejó todo. Cuando el Señor lo llamó, él estaba haciendo su oficio. Pedro no era un pobrecito, tenía una barca, y eso era más bien de lo que hoy se dice clase media. Pedro era propietario de su propiedad, él se ganaba la vida. Sabemos de que era casado, de hecho su suegra quedó enferma con fiebre y el Señor la sanó. Pedro tenía una propiedad, tenía su casa donde se refugiaba el Señor en Cafarnaúm, tenía su familia, tenía sus bienes. Es cierto, en aquel pasaje evangélico dice que abandonando sus redes lo siguió. Y encontró y fue encontrando Pedro el sentido de su vida y también el sentido de su entrega. No es que el Señor dijo, desampara a tu familia, porque de hecho, vuelvo a repetir, Jesús frecuentemente iba a habitar la casa de Pedro. La suegra lo atendió y lo sirvió en una oportunidad. ¿Qué significa? Dejarlo todo y seguir no significa despojarse de todo, sino de lo más difícil, de las redes que lo atrapan a uno por dentro. Lo más difícil para seguir a Cristo se llama libertad. La libertad cuesta. A la hora de elegir, ser libre a la hora de elegir. Frente a un Dios que dice
si me eliges a mí, tienes que dejar esto otro. Y a veces estamos tan conformes con eso otro que se vuelven redes que nos atrapan. Este hombre que se fue, no se fue porque era malo. Si el Señor lo miró con amor, a causa de lo bueno que era. Lo que no tenía este joven era libertad. Estaba atrapado. Tenía mucho para optar por Jesús. Por eso digo, su riqueza lo había empobrecido. Y por último, hermanos, hoy hay una distinción importante. El chico viene y le dice a Jesús, Maestro bueno. Y el Señor lo corrige prácticamente. ¿Por qué me dices bueno? Claro, el Señor sabía de antemano que en realidad lo bueno para el muchacho era su plata. ¿Por qué me llamas bueno? Porque lo verdaderamente bueno es con lo que uno se queda, con lo que uno quiere. Y entre Jesús y los bienes, para el muchacho, lo bueno eran sus bienes. Por eso la pregunta de Jesús. Jesús es certero. ¿Por qué me llamas bueno? Sabía el Señor en su corazón que lo verdaderamente bueno en la escala de valores del joven era lo que él tenía, lo material, sus bienes. Por eso, cada uno de nosotros tendrá que saber si Dios es verdaderamente bueno para nosotros, para tener el argumento suficiente de abandonar esas redes que atrapan nuestra vida y lo podemos seguir con libertad. También hoy, en esta celebración eucarística, vamos a bautizar a Laureano y a Michael Nicolás. Laureano y Michael Nicolás, un joven y un niño. Acérquense con sus padrinos. Michael Nicolás aquí y Laureano allá. Que la unción con el aceite consagrado te defienda y fortalezca por el poder de Cristo Salvador. Amén. ¿Renuncian al demonio? Sí, renunciamos. ¿A todas sus obras? Sí, renunciamos. ¿A todos sus engaños? Sí, renunciamos. ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, renunciamos. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, renunciamos. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creemos. ¿Quieren bautizarse en la fe que acabamos de profesar? Sí. Bueno, Laureano tiene un solo nombre, ¿no? Sí. ¿La madrina? Sí. A ver, acérquese y el padrino pone su mano, aquí, venga por aquí, en el pechito de su altar. Papá y mamá a los costados del corazón. Laureano, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor.
sangre. Ponemos ahora en común nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, escúchanos y haznos trabajadores de tu reino de amor. Señor, escúchanos y haznos trabajadores de tu reino de amor. Por la Iglesia y el Santo Padre, para que todos participemos en su misión universal de llevar a todos los hombres del mundo en seguimiento de Cristo, en camino hacia el reino de Dios. Oremos. Señor, escúchanos y haznos trabajadores de tu reino de amor. Por nuestros obispos y nuestros sacerdotes, para que junto a ellos sigamos a Cristo con la certeza que si hacemos que su palabra sea en nosotros viva y eficaz, Dios dará a nuestra vida el cielo por uno y después la vida eterna. Oremos. Señor, escúchanos y haznos trabajadores de tu reino de amor. Por nuestra patria, para que se disponga la lucha por egoísmo y ambiciones personales y sectoriales, y todos nos unamos de verdad para poder construir una nación cada vez más fraterna y más solidaria. Oremos. Señor, escúchanos y haznos trabajadores de tu reino de amor. Por todas las comunidades cristianas, para que en ellas se abra el corazón y las manos de todos, y así contribuyamos con generosidad en la ayuda de tantas familias que se encuentran careciendo de lo indispensable para poder subsistir. Oremos. Señor, escúchanos y haznos trabajadores de tu reino de amor. Por nuestra comunidad, para que demos respuesta a lo que Cristo sigue pidiéndonos: no poner nuestra confianza en lo material y estar dispuesto a dejar todo lo que nos impida, retrase o retarde poder entrar y vivir en su reino. Oremos. Señor, haznos trabajadores de tu reino de amor. Escucha, Señor, con fe te pedimos, a vos que vives y reinas por los siglos de los siglos. Ofrezcamos ahora al Señor, junto al pan y al vino, toda nuestra vida y nuestras cosas, para que toda ella quede también consagrada a Dios. Cantamos. Desde este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin, el vino de nuestro cantar. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los hombres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los hombres tu paz. Partiendo a los hombres tu paz. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las oraciones de tus fieles. Junto con estas ofrendas, haz que este sacrificio, celebrado con amor, nos lleve a la gloria del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Con los ángeles y santos cantamos sin cesar un himno de tu nombre. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene, el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene, el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, cuando era entregado a la pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Señor mío y Dios mío, Señor mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Señor, en memoria de la muerte y resurrección de Jesús, te pedimos que el Espíritu Santo acompañe a la Iglesia, presidida por el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares, Pedro y Ricardo, y los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos que han muerto en la esperanza de la resurrección. Hoy
te pedimos por Leonardo Gregorio, por las intenciones de esta misa, por las víctimas fatales de esta pandemia, por todos los difuntos. Llévalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten piedad de nosotros, para que con la Santísima Virgen María, Madre de Dios, San José, los apóstoles, con todos los santos que te agradaron en este mundo, merezcamos compartir la vida eterna, alabarte y glorificarte por tu Hijo Jesucristo. Por Él, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Reciban la luz de Cristo. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos contra toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos
los invitados a la cena del Señor. Señor, en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y proteja para la vida eterna. Amén. Con nuestro encuentro con Cristo, que se da en nosotros en el sacramento de la Eucaristía, nos ayude a abrirnos y a entregarnos más a nuestros hermanos, a servirlos y a comunicarles nuestra fe. Cantamos. Has venido a la orilla, has buscado y has abierto caminos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi marca, junto a ti buscaré sabes bien lo que tengo en mi barca, mayor que espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi marca, junto a ti buscaré otro Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi marca, junto a ti buscaré otro Todos aquellos que no han podido acercarse a recibir a Jesús sacramentado pueden hacer la comunión espiritual rezando la siguiente oración. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras aquí, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí.
Oremos. Padre, humildemente te pedimos que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas partícipe de la naturaleza divina. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, miramos a la Virgencita pidiéndole por las personas que han sido bautizadas, es decir, por Laureano y por Michael Nicolás. Le decimos: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo Dios te recrea en tan graciosa belleza. A ti se le da princesa, Virgen Sagrada María, yo te bendiga, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la misa. Vayamos en paz.